Hola a todos y bienvenidos una vez más a Cineparchados. Les cuento que es momento de hablar del más reciente episodio de X-Men 97. Así que los invito a que me acompañen a conocer qué pasó en este nuevo episodio titulado Tolerancia es extinción parte 1. El capítulo inicia con Cable practicando tiro al blanco mientras Scott lo observa desde el estudio de la mansión. Luego llega Jean para decirle que Cable llegó solo al futuro debido a que se separó en el flujo del tiempo cuando viajaba con Bishop. Después vemos que Cable les explica a los X-Men ante quién se enfrentan, haciéndoles saber que en su línea de tiempo, Bastion usó las consecuencias que dejó el ataque a Genosha para obtener los fondos para la creación de Centinelas Prime. Pero lo peor es que a su vez son creados con el virus tecnoorgánico, dándole la capacidad de reproducirse y de esta forma poder reemplazar a los humanos. Así Bastion creó una utopía donde actualizó a la humanidad mientras los mutantes sobrevivientes eran esclavizados, haciendo que los mutantes impulsaran un pacífico y brillante futuro, por lo que de alguna manera el sueño del profesor Xavier se hizo realidad. También se revela que Cable intentó varias veces evitar el ataque en Genosha, pero todos sus intentos fueron en vano. Por otra parte, Cable está más que decidido a enfrentar a Bastion. Sin embargo, Cíclope prefiere primero saber ante quién se van a enfrentar, ya que los datos que posee no son suficientes, por lo que se crea una pequeña rencilla entre padre e hijo, haciendo que Jean interfiera. Y más, porque en los medios de comunicación se da a conocer al público que el profesor Charles Xavier continúa vivo, haciendo ver que los X-Men mintieron, además de informar la muerte de Henry Gaish. Entre tanto, Jubilee y Roberto se encuentran visitando a la madre de este, mientras planea una fiesta para recaudar fondos para los mutantes de Genosha. Pero Jubilee se enoja por las insinuaciones que hace de los X-Men, por lo que se va junto a Roberto. Por otra parte, vemos que Jean intenta ayudar a Rogue, quien aún se encuentra en cama, después del cambialuces que le dio el Prime Sentinel detrás en el episodio anterior. Luego Jean, Cable y Cíclope parten en el ave negra para buscar a Bastion. Por otro lado, vemos a Magneto, quien se encuentra aún bajo el control de Bastion, y mientras se ve al señor Siniestro trabajar, aparece la doctora Cooper, quien se acerca a Magneto disculpándose por todo lo sucedido. Entre tanto, Bestia se encuentra en su laboratorio llevando a cabo un análisis del Centinela Prime detrás, a su vez que recibe la visita de la reportera Trish Tilby, quien le pregunta a McCoy cuántos más cree que hay. Por otro lado, Jean, Cíclope y Cable llegan a la ubicación donde aparentemente se encuentra Bastion, pero resulta ser su hogar. En este lugar además se encuentra su madre. Aquí Jean empieza a tener visiones del origen de Bastion, revelando que él desciende de todo Centinela, de molde maestro a Nimrod, mutando y evolucionando. Después vemos a la doctora Cooper reprochando lo ocurrido en Genosha, mientras Bastion tiene una reunión con los unidos a su causa, entre los cuales se encuentran Dr. Doom y Barón Zemo. Aquí Bastion le revela a la doctora Cooper su plan, mostrándole que ha convertido a varios humanos en nuevos centinelas. Luego vemos que Jean, Cíclope y Cable son atacados por la madre de Bastion, convertida en un Prime Sentinela, al igual que Jubilee y Roberto, que son atacados por su mayordomo en el centro comercial, como también Bestia, quien es atacado por la reportera, a la vez que vemos cómo se activan varios centinelas, haciendo que por un lado Jean, Cíclope y Cable escapen en el ave negra. Sin embargo, de igual manera, son interceptados teniendo que abrirse camino como pueden. Mientras tanto, en la mansión le hacen frente Morpho, Nightcrawler y Wolverine, a la vez que protegen a Rogue, pero combatir estos nuevos centinelas realmente resulta difícil, y más por la capacidad que tienen de volverse a unir. Sin embargo, los X-Men no se dan por vencidos. Por otra parte, vemos a Roberto rescatando a Jubilee, revelando su poder, a la vez que llegan a la fiesta que tenía planeada su madre, buscando su ayuda, pero ella le dice que vaya con los centinelas. Luego, vemos llegar a Bastion a la mansión de los X-Men, sintiéndose feliz por un sueño cumplido. Sin embargo, es interrumpido por el señor Siniestro, quien le avisa que la doctora Cooper liberó a Magneto. Al llegar, Bastion le reprocha, pero la doctora Cooper le dice que Magneto tenía razón, y por eso lo liberó. A su vez, vemos a Magneto dirigiéndose al Ártico, y allí usa su poder mutante generando ondas de pulso electromagnéticas. Y a medida que estas ondas viajan por la Tierra, podemos ver a Spider-Man, a Samurai Plateado y a Omega Roja. Y es así que gracias a Magneto, los Prime Sentinels son derrotados, haciendo a su vez una declaración de guerra. El episodio culmina con la llegada del Profesor X, quien llama telepáticamente a todos sus X-Men. Les cuento, este episodio resulta ser muy interesante, ya que se empieza a ver la magnitud del plan ejecutado por Bastion,
de la Operación Cero Tolerancia, con sus centinelas precamuflados como seres humanos, lo que hace que indiscutiblemente sean más poderosos y difíciles de vencer. A su vez, que se deja entrever las implicaciones que esto tiene tanto para la humanidad como para los mutantes. Esto sin contar con los villanos involucrados y las intenciones que cada uno tenga. Además de cómo va a ser la dinámica de ahora en adelante entre Magneto, el Profesor X y los X-Men, y las consecuencias que estos eventos puedan llegar a tener. Ahora, déjame saber en la caja de comentarios a ti qué te pareció este episodio. Para finalizar, me gustaría recordarte que si este video fue de tu agrado, puedes apoyarme dándole me gusta. De esta forma me ayudas a que este contenido llegue a más personas para que la comunidad cinéfila de Cineparchados crezca. También recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que así no te pierdas ninguno de los siguientes contenidos. Así que sin más por el momento, hasta la próxima y chao.